Vamos a empezar por aquí, por el principio. Bueno, entonces vamos a hablar de piel, fascia y cicatrices y cómo poder integrarlo con electroneuroacupuntura. Bueno, lo primero que tenemos es... me gusta también mucho este tema porque es la parte del curso o del concepto en el que volvemos un poquito al origen de lo que es la acupuntura, ¿no? Que no es verdad que cuando hacemos electroacupuntura o electroneuroacupuntura olvidamos un poco lo que es el estímulo mecánico, el estímulo manual de la aguja y lo sustituimos por el estímulo eléctrico, ¿no? Con el pointer, con el Acutens o con diferentes dispositivos y no olvidarnos de que al final la acupuntura tradicional es originariamente sin electro, ¿no? Es poner la aguja y cada cierto tiempo hacer una manipulación manual, picoteo, rotación, enroscamiento, diferentes métodos para estimular o llamar al chi, según los chinos, ¿no? Que luego traduciremos a ver cómo se traduce eso a nivel neurofisiológico. Entonces, bueno, tendremos una parte que hablaremos de eso, de la manipulación manual, también de la manipulación eléctrica y luego mezclarlas las dos, porque por supuesto son compatibles, ¿no? Hacer una parte de estimulación mecánica, luego lo veremos con el vídeo, enroscando la aguja, luego veremos el efecto que esto tiene sobre el fibroblasto, sobre la fascia, sobre el colágeno y después poder combinarlo con estímulo eléctrico. También tratamiento transcutáneo con el guante o con otras técnicas que también vamos a hablar, como por ejemplo la ventosa o el martillo de 7 puntas. Y bueno, y mezclar las dos, ¿no? Y muy interesante también esto, ¿no? La puntura subdérmica es algo también a lo que hacemos mucho hincapié en los cursos. Nos encantan los abordajes profundos, nos encantan los abordajes con aguja de 100, de 120, de trabajar el plexo lumbar, de trabajar el plexo sacro, de trabajar el pudendo, que se mueva la pierna, que se mueva el brazo, pero al final siempre decimos que a veces un abordaje subdérmico, subcutáneo, trabajando la piel y trabajando la piel como órgano neuroinmunoendocrino es la puerta de entrada a un estímulo totalmente diferente y más sistémico, que no es ni mejor ni peor, simplemente compatible, ¿no? Aquí, bueno, ponemos dos artículos que relacionan la punción seca y todo lo que es la manipulación manual de la aguja con las cicatrices. Siempre hablamos que las cicatrices, al final, tanto en acupuntura como en miofascial, como en kinesiología, en cualquier técnica que hagamos, es un corte energético, entre comillas, o una zona de comunicación interrumpida. Entonces, por muy distal que esté la cicatriz a la zona del síntoma, aunque el paciente venga por una cicatriz, por un problema en el hombro derecho y tenga una cicatriz en la rodilla izquierda, en nuestro ciclo de 3-5 sesiones atenderla porque al final es un trabajo, un foco que está generando una restricción fascial, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de una autora, sobre todo, que a mí es una autora que repito mucho y que nombro mucho en los cursos, que es la doctora Langevin, que tiene varios artículos publicados sobre fascia, ese tejido conjuntivo que comunica como una camiseta en continuidad, ¿no? Todo el tejido corporal y meridianos de acupuntura, ¿no? Entonces, sobre todo, ella no tiene tantos artículos en los que se estimule eléctricamente la aguja, pero sí a nivel de manipulación manual. Y es muy interesante este artículo, por ejemplo, fijaros, la manipulación de la aguja de acupuntura, que es algo que hacemos mucho a nivel de cicatrices o a nivel fascial, puede causar una modificación duradera de la matriz extracelular, es decir, del ecosistema donde vive la célula, que rodea la aguja, lo que a su vez puede influir en las diferentes poblaciones de células que comparten esta matriz de tejido conectivo, fibroblasto, aferentes sensoriales, es decir, nervios sensitivos, células inmunes y vasculares. Fijaros la importancia del trabajo a nivel subcutáneo de la aguja. En la proximidad de la aguja, la polimerización de actina inducida por la acupuntura en los fibroblastos de tejido conjuntivo puede hacer que estos fibroblastos, esto es muy interesante, se contraigan provocando una mayor tracción de la fibra de colágeno y una onda de contracción de tejido conectivo y activación celular, propagándose a través del tejido conectivo. Es decir, lo que los chinos llaman en medicina china el de chi, que es la sensación irradiada de aguja, ¿no? Cuando estimulamos una aguja manualmente y el paciente nota sensación de hormigueo, parestesia, entumecimiento a nivel periférico, esto a nivel fascial se explica por la activación y la contracción de los fibroblastos y cómo esa contracción del fibroblasto provoca atracción de fibras de colágeno y una onda de contracción de tejido conectivo. Entonces, tiene una explicación puramente neurofisiológica, lo que decimos siempre, ¿no? Diferentes lenguajes, misma realidad. En medicina china se nombra más como de chi, es decir, como sensación de aguja que experimenta tanto el paciente como el terapeuta. En una acupuntura más neurofisiológica hablaríamos más de un trabajo de fibroblasto y matriz extracelular. ¿Ves? Que lo que viene aquí podría provocar la sensación de chi. Esto es lo que hacemos realmente en las cicatrices, pero yo siempre cuando comentamos esto en las formaciones decimos que las cicatrices es como la excusa para explicar el mecanismo, la manipulación de la aguja, pero que se puede hacer también a nivel fascial, no solo en una cicatriz, sino por ejemplo en un punto gatillo, en un síndrome de dolor miofascial, que es insertar la aguja, enroscarla, es decir, que el tejido se enrolla alrededor de la aguja y una vez que la aguja está enroscada en el tejido, traccionar. Esto es lo que mayor impacto provoca a nivel del fibroblasto, que es el enroscamiento, la técnica
más tradicional para trabajar a nivel facial. Y me gusta mucho esta tabla, que también los que han hecho la formación, pues seguro que os suena del primer día. Que aquí están, en esta columna están los términos tradicionales de medicina china, que seguro que nuestra mente occidental de primera rechaza, ¿no? Porque es muy chino, muy holístico, por así decirlo. Y en esta columna está el lenguaje neurofisiológico. Y la autora, que es una doctora canadiense, repito, la doctora Langevin, no propone que esto sea verdad y esto propone que sea mentira porque esto es occidental y esto es chino, sino lo que hace es buscar los nexos, los puentes de unión entre ambos lenguajes, ¿no? Fijaros como el chi, que es un término que se podría reducir como energía, aunque es mucho más amplio en medicina china. Fijaros que siempre que ponemos una aguja o hacemos una terapia manual, hablamos que en el sistema tiene que haber una mecanotransducción, es decir, que un estímulo mecánico se tiene que traducir en un estímulo eléctrico. Pero realmente, ¿cómo se traduce ese estímulo? No es tan fácil. Ahí hay una serie de cambios metabólicos, señalización endocrina, metabólica, neurotransmisores. Entonces, ¿por qué no se podría traducir eso como chi? Los meridianos de acupuntura serían los planos de tejido conectivo y los puntos serían la convergencia entre esos planos de tejido conectivo. El de chi, como hemos dicho antes, sería la estimulación de esos receptores y el cambio, la contracción del fibroblasto que da lugar a un cambio en la matriz extracelular. Bueno, ese es el camino. Más allá de que nos quedemos con exactamente qué está relacionado con qué, simplemente el camino de, bueno, vamos a ver qué nos ofrecen las dos técnicas por separado, para eso tengo que estudiarla en profundidad por separado y veo los nexos de unión que de verdad son muchísimos. Y en la piel es muy impactante cómo podemos beneficiarnos de la estimulación manual y eléctrica de la aguja. Bueno, vamos a hablar un poquito de la manipulación manual de la aguja y cómo esto impacta en la fascia. Aquí tenemos varios artículos. Fijaros que hay técnicas combinadas como rotación, enroscamiento. Bueno, dependiendo de la formación y de dónde busques, aparecen muchos términos, ¿no? Pero es muy interesante porque aquí ahora mismo no estamos hablando de manipulación eléctrica. Nosotros somos neuroacupuntura, con lo cual utilizamos mucho el electro. Pero hacemos hincapié mucho, como luego hablaremos también de la terapia manual y del contacto físico, en que no todo es aguja y no todo es corriente, ¿no? Entonces, fijaros cómo lo que es manipulación manual influye directamente en el fibroblasto y en la matriz estelar celular y cómo provoca una reorganización de colágeno. Fijaros, se favorece la síntesis y reorganización de colágeno tipo 1 y 3, esencial para una cicatrización estructurada y con mayor elasticidad. Entonces, fijaros lo importante de cómo podemos impactar en un proceso de cicatrización. Por supuesto, cuanto más aguda, mejor, porque menos fibrosis habrá, menos adherencia, menos restricciones y menos compensaciones, pero sea en el momento que sea, bienvenido, porque eso va a impactar a nivel de fibroblasto, va a impactar a nivel de matriz extracelular, de elastina. Fijaros, inhibe la transición excesiva a miofibroblasto, que es cuando ya se genera la fibrosis, y regula la síntesis y la degradación de la matriz extracelular, reduciendo dolor y mejorando la funcionalidad de las cicatrices. Entonces, que no nos centremos solo en que las cicatrices sean más o menos estéticas, sino lo importante de trabajar la cicatriz a nivel funcional y a nivel de dolor, aunque sea crónico. Bueno, ahí tenéis el artículo, la verdad es que está muy, muy completo. Fijaros, las cicatrices no solo alteran la estética, sino también la función tisular y la neurofisiología local. Desde una perspectiva integrativa, la electroneuroacupuntura ofrece una vía para modular estos procesos de un abordaje multimodal. ¿Ves? Como viene aquí, ¿no? Lo que buscamos es despertar estas zonas silentes, restaurando la neuroconectividad cutáneo, visceral, muscular. Luego veremos la importancia de la piel, ya decimos, como incluso los ejes neuroendocrinos. Y como viene aquí también, especialmente en procesos crónicos, o cuando lo he referido, porque eso normalmente es cuando el paciente no viene a consulta, ¿no? No suele venir, a no ser que trabajemos, por ejemplo, en mutuas o en hospitales y veamos cicatrices de prótesis de rodilla, por ejemplo, que estén en una fase aguda. Normalmente el paciente en una consulta privada suele venir ya con cicatrices crónicas, adheridas, con restricciones y bueno, y se complica un poco, ¿no? Pero aún así, por supuesto que podemos trabajar y tenemos mucho campo de actuación. Bueno, aquí tenemos todos los efectos que tiene la manipulación manual de la aguja y la manipulación eléctrica. Yo, por supuesto, que no, como casi nada en el curso, no doy a elegir, ¿sabes? No hay que elegir o hago eléctrico o hago manual. Yo creo que como casi todo es compatible y si tengo un buen razonamiento clínico y sé para qué quiero cada cosa y cuándo utilizar cada cosa, pues valgámonos de los beneficios que nos va a ofrecer cada una de las cosas por separado, ¿no? Entonces, yo lo que normalmente aconsejo para trabajar la cicatriz es primero luego veremos en el vídeo, insertamos la aguja subtérmica, hacemos la manipulación, el enroscamiento, traccionamos para trabajar el fibroblasto, la matriz y luego estimulo eléctricamente la aguja con 80 hercios porque estamos haciendo abordaje subcutáneo. Luego veremos un par de vídeos. Bueno, ahí tenéis todas las referencias, que son muchas y bastante recientes. Fijaros, 2024,
2022, esta es más antigua, pero bueno, porque la doctora Langevin lleva mucho tiempo trabajando y estudiando todo esto y muy interesante. Bueno, este es un artículo de Antonio García Godino, que es compañero también de fisioterapeuta de Madrid, que también trabaja mucho con acupuntura, con neuromodulación, y cómo la acupuntura trabaja también a nivel de vasos cutáneos perforantes, que son los vasos, nervios y arterias y venas, perdón, que inervan la fascia superficial y cómo esto tiene relación también con meridianos de acupuntura y muy interesante. Al final siempre hablamos que todo lo que sea punto de acupuntura, acordaros que hay meridianos superficiales, que es donde ponemos las agujas, luego hay meridianos más profundos, hasta conectar con el órgano, ¿no? Es un símil perfecto para comparar con la fascia. Hay una fascia superficial, que es donde hacemos las técnicas manuales, tradicionales, superficiales, y esa fascia superficial conecta con estructuras más profundas que llegan hasta el órgano. Pues el meridiano lo tenemos que entender igual, y trabajando a nivel superficial tenemos una repercusión a nivel profundo, ¿no? Las zonas, los meridianos, igual que los puntos gatillo viscerales, cuando trabajamos a nivel visceral, el esfínter de Oddi, la válvula ileocecal, el sigmoide, cualquier punto visceral, el punto cístico, el ángulo duodenojejunal, cualquier punto de osteopatía que hayáis trabajado, el trabajarlo a nivel superficial significa que esa zona es una ventana terapéutica a partir de la cual acceder a zonas más profundas. Entonces, el meridiano lo tenemos que entender igual, y muchas veces la piel es la que nos da acceso a esas estructuras más profundas. Bueno, es un artículo, un libro que yo recomiendo mucho, que es este libro de Dermoneuromodulación, de Diane Jacobs. Es un libro muy interesante para todas estas técnicas superficiales, tanto a nivel manual como con aguja. Bueno, aquí tenemos también los efectos a nivel de piel de nociceptivos, tenéis un montón de artículos, pero vamos a detenernos en los más interesantes, porque si no se convierte en un seminario o en un webinar muy aburrido de evidencia científica. Bueno, entonces, desde ya vamos a considerar la piel como un órgano neuroinmunoendocrino. Fijaros, la piel como el órgano más extenso del cuerpo, receptores polimodales, es decir, receptores que pueden captar sensaciones de temperatura, de presión, de dolor, nervios cutáneos, que son clave en la patología crónica. El dolor crónico es mucho de nervio sensitivo, de nervio cutáneo, es decir, de nervio que pasa superficialmente, como pueden ser los supraclaviculares, el nervio cutáneo antebraquial lateral, el safeno, el sural, es decir, nervios que no inervan a ningún grupo muscular y que pasan muy superficiales. Esos nervios son los que transmiten la sensación de calor, de entumecimiento, de parestesia, de picazón, y eso va muy asociado al dolor crónico. Por eso nosotros en los cursos de ENA, por mucho que trabajemos nervios motores, siempre proponemos nervios cutáneos y trabajarlo a 80 Hz, como viene por aquí, porque los nervios sensitivos responden mejor a 80 Hz. Y esa interacción entre piel, sistema inmune, a través de ejes neuroendocrinos, y en medicina china también el elemento metal, pulmón, intestino grueso, es el que une el sistema inmune, la piel y el intestino, ¿no? Cada vez hay más evidencia de esa relación entre problemas en el sistema inmune, sistema inmune egoísta, que luego hablaremos un poquito de esto, barreras corporales permeables, intestino permeable, y cómo eso se manifiesta en un problema dermatológico, una dermatitis, psoriasis o eczemas. Bueno, y luego vamos a ver los abordajes, ¿no? Yo también siempre digo mucho en los cursos que una muy buena idea, después de poner todas las agujas a nivel local, por ejemplo, estamos trabajando una epicondilalgia y trabajamos varios puntos del nervio radial a nivel motor, pues después de 5 o 10 minutos, reorientar todas las agujas y ponerlas todas subdérmicas y trabajar todo a 80 Hz, es decir, trabajar la piel en una lumbalgia crónica o una lumbociatalgia crónica. Aunque hayamos trabajado el psoas, el plexo sacro, los puntos glúteos, cuando ya hemos trabajado y esos nervios los hemos trabajado a nivel motor como queríamos, poder reorientar las agujas, ponerlas todas subdérmicas y trabajar a 80 Hz. Además de ser efectivo por todo el impacto que va a tener sobre la piel, y ahora vamos a ver la piel lo importante que es agradable para el paciente. O sea, una sensación de 80 Hz de hormigueo, entumecimiento en la zona sintomática suele ser bastante agradable para el paciente. Bueno, a mí hay dos artículos que me parecen súper importantes, quizás los más importantes de la charla, que son estos dos que vamos a ver ahora, que es, hablar de la piel, que ya lo hemos ido hablando desde el principio, como órgano neuroinmunoendocrino. Fijaros, desde una perspectiva neurológica, la piel se comunica a través de nervios y receptores, liberando neurotrofinas y neuropéptidos. Desde una perspectiva endocrina, la piel es capaz de recibir y secretar, esto es muy importante, la mayoría de las hormonas, y tiene el equivalente cutáneo del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Se dice que la piel tiene privilegio inmune, es decir, todo lo que hacemos sobre la piel va a tener una repercusión sobre este eje endocrino, sin tener que tener un permiso central, por así decirlo. Esto es el eje que regula el cortisol. Entonces, fijaros lo importante que es trabajar la piel para un problema visceral, que siempre cuando hablamos de la parte visceral en los cursos,
sobre todo en el avanzado, parece que es como inabarcable, ¿no? Bueno, viscerales, suplementos, alimentación y hormesis, por supuesto, pero también podemos trabajar con puntos concretos, tanto a nivel de osteopatía como a nivel de acupuntura, porque trabajar la piel, trabajar subcutáneo, accede directamente a este eje endocrino. Desde una perspectiva inmune, la piel está protegida no solo por su barrera física, sino también por células y moléculas inmunes que también pueden causar inflamación. La piel como órgano funciona bidireccionalmente operando la función neuroendocrina inmune periférica y siendo regulado por el sistema nervioso central, endocrino y sistema inmune, manteniendo la homeostasis. Es decir, siempre, bueno, no está bien decir siempre ni nunca, en general en la vida, pero, y en las técnicas tampoco, pero siempre tener, o casi siempre tener en mente la piel. Cuanto más crónico sea el caso, más crónico sea la patología, más importante la piel. Más importante el acceso con abordajes subcutáneos para trabajar este órgano neuroinmunoendocrino que nos va a hacer acceder al eje endocrino o neuroendocrino quizá más importante del cuerpo, que mediante la liberación de cortisol nos permite adaptarnos a los estresores, adaptarnos a la vida. Entonces, y además son abordajes fáciles, porque son abordajes subcutáneos con la aguja totalmente tumbada y sin tener que provocar ninguna respuesta muscular. Y este es otro también, fijaros, del 2024. Cutáneo inmuno neuroendocrino, sistema cutáneo inmuno neuroendocrino, que como resumido, pues se queda bastante bien para memorizar, que se llama CINE. Y bueno, es un superórgano, ¿no? Va a la misma línea del otro artículo, capaz de integrar funciones inmunes, neurológicas, endocrinas, no solo es una barrera física, sino también un centro de detección, comunicación y regulación frente al entorno. Bueno, si alguien tiene interés, yo os paso las referencias. Bueno, aquí tenéis las referencias, pero hay muchísimo. Fijaros otra vez, el sistema produce y responde a neurotransmisores, neuropéptidos, hormonas y citoquinas, actuando como un mini eje hipotálamo hipófisis adrenal periférico. Se entiende como un verdadero órgano sensorial, endocrino, inmune, capaz de influir en la homeostasis sistémica y la interacción del organismo con el entorno. Yo creo que de toda la vida, sobre todo los que hemos sido, bueno, que somos fisios y somos terapeutas manuales, cuando hemos estudiado incluso masaje, osteopatía, inducción miofascial, siempre te explican las técnicas superficiales, ¿no? Y de hacer jotas en la piel. Por ejemplo, yo estudié inducción miofascial con Pilat, en Tupimec, y te enseñan técnicas superficiales de deslizamiento longitudinal y dices con toda tu ignorancia de la juventud, dices, vaya mierda de técnicas, yo quiero las técnicas profundas, ¿no? Como nos pasa con la aguja, que la pierna, que se mueva, que yo note con todo lo bruto que soy, que algo está pasando, ¿no? Si hago técnicas superficiales o pongo una aguja subtérmica, parece que no estoy haciendo nada. Y con el tiempo te das cuenta que no es que sean ni mejores ni peores, pero que son totalmente compatibles. Este artículo también muy interesante, fijado, del 2025, de cómo la piel tiene actividad eléctrica. Que esto también es un artículo bastante interesante. Fijaros, las células epiteliales tradicionalmente consideradas eléctricamente no autoexcitables e implicadas principalmente en funciones como pueden ser solo barrera, absorción, secreción y protección, se muestran exhibiendo una carga eléctrica extracelular móvil a recuperarse de una herida inducida por láser. O sea que la piel tiene una repolarización e hiperpolarización con amplitudes similares a los potenciales de acción neuronal. Es decir, que la piel actúa como una especie parecido al sistema nervioso. La generación y transmisión de señales bioeléctricas se ven significativamente influenciadas por la perturbación de los canales iónicos, catónicos, mecanosensibles. Entonces, súper interesante que la piel responde, se comunica también con señales eléctricas. Por eso está muy bien el estímulo manual, la manipulación manual de la aguja, el picoteo, la rotación, el enroscamiento, todo lo que hacemos tradicionalmente en acupuntura para llamar al chi, pero después de esa parte de manipulación manual, ¿por qué no puedo hacer una manipulación eléctrica de la aguja con 80 hercios para trabajar todo lo que supone hablar al sistema en su lenguaje? No solo al sistema nervioso, sino a la piel, que acabamos de ver que también se comunica con señales eléctricas. Al final, aquí pone al generar una herida, pero al final lo que estamos haciendo con una aguja es generar una microherida, igual que cuando hacemos punción seca. Al final es un daño que generamos al sistema y a partir de ahí la piel responde con señales eléctricas. Bueno, eso es lo que concibe o tiene que ver con la aguja. A nosotros nos gusta mucho esta herramienta que nosotros lo vemos en el curso avanzado, que es un guante de estimulación eléctrica manual, un guante que no es exclusivo de ninguna técnica, un guante que se vende ahora se venden en tiendas de material de fisioterapia, pero antes se podían conseguir en Amazon y en tiendas similares. Y lo que permite este guante es integrar los conceptos de terapia manual con los conceptos de corriente, de electricidad. Entonces, te permite, bueno, integrar esas dos visiones, como viene aquí, ¿no? Las técnicas invasivas, incluso también, como luego veremos, la parte mecánica, la parte instrumental. Es decir, por ejemplo, si trabajáis con el gancho de fibrolisis diacutánea, con el WASA, que es para hacer fricción en la piel, o cualquier terapia, incluso con un masaje,
cualquier técnica manual, tradicional o instrumental, ya sea masaje, ya sea un Cyriax, ya sea una técnica telescópica de inducción miofascial, sea una inducción suboccipital, podéis combinar lo que es la terapia manual clásica con los conceptos y los parámetros clínicos que de frecuencia, de intensidad y poder integrar las dos cosas. Súper interesante. Ahí veis, ¿no? Es un poco la integración. Entonces, bueno, te permite integrar la osteopatía miofascial con la manipulación eléctrica de la aguja o con terapia instrumental. Aquí tenéis algunos dibujos. Pues este, por ejemplo, sería hacer una técnica visceral con guante y con parche tradicional, pero podéis trabajar... Este soy yo. Bueno, este no soy yo. Eso. Podéis hacer por ejemplo, una punción seca o una técnica de manipulación de la aguja manual con el guante. Es decir, a la vez que haces una manipulación manual de la aguja, un picoteo, una rotación o enroscamiento, tener el guante conectado a un TENS y estimular eléctricamente. Decía, sería una electropunción seca, por así decirlo. No con el pointer, sino mientras estoy haciendo la inserción o la manipulación de la aguja, tener la corriente puesta y poder integrar las dos técnicas. O, como decimos, con el WASA o cualquier técnica instrumental que tú puedas hacer deslizamiento, fricción sobre la piel, tenerlo conectado el guante a un TENS y poder combinar la terapia manual o terapia instrumental con el guante. Al final, si os dais cuenta, y es algo natural, que no es algo que busquemos, la base, yo creo, de la terapia, por lo menos de nuestra visión, es la integración. Como dice Poli, que anda por ahí, uno de nuestros compis, todo encaja, ¿no? Y al final, cuando estudias las dos cosas por separado, te das cuenta de, joder, si esto lo hago con esto, es que se multiplica la potencia, el efecto, ¿no? Entonces, ¿por qué solo tengo que hacer terapia manual? ¿O por qué solo tengo que hacer aguja? ¿O por qué solo tengo que hacer corriente o no corriente? ¿O por qué solo puedo utilizar corriente galvánica? O tipo, no sé, al final lo bonito es integrar y abrir campos que al final no se acaban nunca, ¿no? Porque están integrando cosas tan complejas y tan amplias y eso es lo bonito, ¿no? Que te sirva como motivación para seguir estudiando y buscar tu propia manera de trabajar basada en la integración. Vale, entonces vamos a hablar un poquito de la parte más, ya no queda mucho, de la parte más visceral. Hemos visto lo que supone la piel a nivel de manipulación manual, de manipulación eléctrica. Hemos hablado de la piel como órgano neuroinmunoendocrino, lo importante que es trabajarlo en camilla, con la mano, con corriente, sin corriente, con aguja. Y ahora vamos a hablar un poquito de la parte visceral, ¿no? Sobre todo vamos a hablar un poquito de la hormesis, que ya también hemos hablado bastante en algunos directos, pero vamos a repetir algunos conceptos. Este sería un resumen perfecto de lo que es la hormesis, ¿no? Pequeñas dosis de estrés, grandes saltos de salud. Bueno, aquí bastantes artículos sobre lo que es la hormesis. Vamos a ver una diapositiva que está un poquito más posterior, que es esta. Que habla esto, ¿no? La hormesis realmente es un mecanismo que todos los seres vivos tenemos para mejorar la adaptación a un estresor exponiéndonos a ese estresor. Es decir, nuestro genoma se ha formado muy bien delante de situaciones de adversidad, ¿no? Siempre recomendamos un libro de Antonio Valenzuela que se llama Hijos de la Adversidad, que habla un poco de lo que somos y de lo que hemos sido siempre como especie, que nos hemos curtido y hemos evolucionado gracias a vivir en situaciones de carencia, de adversidad, de dificultad. Y eso nos ha llevado a poco ir evolucionando como especie. Y sin embargo, de hace 100, 150 años lo que ha cambiado es el contexto. Nuestro genoma, nuestro texto sigue siendo muy parecido, es decir, somos muy parecidos a cuando éramos cazadores, recolectores y estábamos expuestos a dificultad, y lo que ha cambiado en los últimos 150 años es la forma, el estilo de vida. Y eso nos predispone a patología crónica, nos predispone a un sistema inmune que está funcionando de manera errónea, activo permanentemente. Entonces, de vez en cuando aproximarnos a situaciones básicas parecidas a la que sufríamos, a esa adversidad que sufríamos hace miles de años, como el ayuno, el frío, el calor, la hipoxia, la hipercapnia, nos va a dar mayor flexibilidad metabólica y menor capacidad de contraer enfermedades, ¿no? Aquí tenéis un montón de artículos, sobre todo de este autor, de Calabrese, que es el que más tiene publicado sobre hormesis. Bueno, cómo aplicar estratégicamente estímulos horméticos podría ser clave para ralentizar o prevenir la progresión de enfermedades neurodegenerativas. Fijaros, en pacientes con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y la ELA, ¿no? Restricción calórica, exposición intermitente al frío y al calor, ciertos fitonutrientes que son antioxidantes, que reducen la inflamación, cómo actúa a nivel de la microglía, de la barrera hematoencefálica. De verdad que hay muchísimo de esto. Vale. Bueno, siempre hablamos también que cuando actuamos con estímulos horméticos, que es estrés agudo y de corta duración, se activa este factor de transcripción que se llama NRF2, que bueno, cuando se activa el NRF2, pues hay funciones, fijaros, regula la expresión de enzimas antioxidantes, detoxificantes y citoprotectores. O sea que la finalidad de cualquier técnica, regular el sistema inmune, regular el sistema nervioso autónomo, hacer que la célula funcione mejor y
y bueno, y todo lo que buscamos con cualquier técnica manual o de estilo de vida. Y es gratis, que siempre parece que estudiamos técnicas de estilo de vida y queremos memorizar un montón de laboratorios, un montón de suplementos, un montón de alimentos y al final, bueno, sobre todo suplementos, y al final la clave es el estilo de vida. Entonces, de vez en cuando, salirnos de esa cronicidad, salirnos de ese sistema inmune activo permanentemente, desafiarnos, exponernos a estresores agudos y de corta duración, a través de este factor de transcripción que activa enzimas antioxidantes, nos devuelve a nuestro funcionamiento normal, ¿no? Bueno, aquí habla de la hormesis hablando de algunos alimentos, como venía aquí, sobre todo el brócoli, ¿no? El sulforafano y cómo actuar con brócoli, por ejemplo, con brócoli, con otros alimentos como la micoterapia, los hongos y demás, también actúa sobre este gen y lleva efectos antioxidantes, antiinflamatorios y detoxificantes. Entonces, yo lo que quiero decir, que luego enlazaremos esta hormesis con la piel, estamos hablando un poquito de hormesis porque luego vamos a ver qué estímulos horméticos podemos trabajar sobre la piel y por si alguien no había hablado de la hormesis, pues presentar un poquito el concepto. Es que si la película universal de la patología crónica tiene que ver con un sistema inmune activo permanentemente, crónicamente activo, por un desajuste en nuestro estilo de vida, todos los pacientes que nos vienen con dolor de hombro crónico, con lumbociática crónica, con dolor, el dolor que queráis, cérvico crónica, todo lo crónico va a tener que ver con un sistema inmune que está activo permanentemente y fijaros que casi todos nuestros pacientes tienen problemas digestivos, problemas intestinales, problemas en la piel, ni hablar de los temas emocionales. Entonces, esto para mí es fundamental en cualquier paciente, aunque yo me dedique a las agujas o me dedique al masaje, o si estoy tratando con un paciente con dolor crónico, para mí no abordar esto, por lo menos no conocerlo o no tener a alguien cerca que pueda abordar esta parte, es no hacer caso a una de las patas de la mesa. Entonces, y simplemente es conocer lo que es el concepto y cómo poder dar consejos de estilo de vida o recomendar un libro, que ese paciente se lea un libro, como hemos comentado antes de Hijo de la Adversidad, que es hacer un clic, ¿no? Y luego lo que hagamos en consulta con nuestras agujas, con nuestra mano, con nuestras máquinas, pues va a ser mucho más efectivo porque ese terreno de base del paciente va a estar más predispuesto a la mejora. Bueno, aquí vienen algunos artículos y algunos ejemplos de estímulos horméticos como hipoxia, hipercapnia, ayuno intermitente, ayuno seco. Fijaros, este artículo es muy interesante que habla del ayuno seco y cómo eso impacta sobre la oxitocina y la fertilidad masculina. La sed se regula en un núcleo del hipotálamo, de donde también se regula la liberación de oxitocina. Y entonces, si tú recuperas esa sensación homeostática de sed, los niveles de oxitocina se van normalizando con todas las funciones que tiene la oxitocina, como por ejemplo la fertilidad, y luego vamos a ver también algunos artículos sobre el vínculo y sobre el sentido de cohesión, de tribu, de clan, que también es muy interesante desde el punto de vista evolutivo. Bueno, esto es muy interesante también para terminar de entender la hormesis y luego vemos cómo aplicarlo en la piel, que es basado en este libro de Antonio Valenzuela, que es lo contrario de frágil no es fuerte, sino antifrágil. Algo fuerte simplemente resiste lo negativo, algo antifrágil se beneficia y se potencia ante estímulos negativos. Lo antifrágil se fortalece con la adversidad. Esta gráfica está bien de la hormesis, por supuesto que de Antonio, pero a mí me gusta más esta, ¿no? Porque aquí veis que solo hay como una dosis beneficiosa y una dosis tóxica. Pero es verdad que por debajo del estímulo de la dosis hormética, el estrés insuficiente también tiene un efecto negativo. Es decir, el estrés insuficiente y excesivo provoca un efecto negativo. Y hay una dosis hormética que, por supuesto, será personal y se irá trabajando muy poquito a poco con uno de los lemas que más se dice en PNI, que es el menor de los cambios marca la mayor de la diferencia, pues se irá trabajando en cada paciente, en cada persona, la dosis hormética en la que haya mejora y haya un poquito de incomodidad, pero mejora para el paciente. Por debajo y por encima, efecto negativo. Esto es muy elocuente, por ejemplo, con muchas cosas, con la electricidad, con la terapia manual. Hay veces que tenemos exceso de intención y nos pasamos en la dosis, pero con algunos medicamentos o suplementos que están súper de moda o que siempre han estado de moda y que parece que no pasa nada por tomarlo de manera indefinida. Por ejemplo, hay muchos artículos que hablan del efecto negativo de la vitamina C cuando te pasa de dosis, a nivel de cólicos renales, a nivel de los dientes, a nivel digestivos, náusea, vómitos. Entonces, yo es una frase que repito mucho, de no hay terapia ni veneno, sino dosis. Y la hormesis, tenemos que llegar a esta dosis hormética, sea con las agujas, sea con la mano, sea con consejos de estilo de vida.
Bueno, aquí viene, ¿no? Cómo esos estímulos actúan con señales capaz de modular la comunicación entre el sistema nervioso y el sistema inmune. Ya lo hemos hablado, barrera hematocefálica, proceso de reparación neuronal. De verdad que hay muchísimo sobre la hormesis. Bueno, cuando actuamos sobre la hormesis, cuando hacemos hormesis, perdón, actuamos sobre la mitocondria. Ya termino con esta parte. El sistema inmune tiene un metabolismo anaeróbico. Como resumen general de lo que es la hormesis, la película universal de la patología crónica tiene que ver con un sistema inmune que está activo permanentemente. Es decir, una de nuestras finalidades es quitar recursos a un sistema inmune, como dice Leo Prineboom, egoísta. Es decir, un sistema inmune que está activo y como está activo, dice yo aquí soy el jefe y necesito todos los recursos energéticos para seguir activo, seguir inflamando y seguir previniendo todos estos estresores a los que estoy expuesto. Metabolismo anaeróbico. Y sin embargo, si yo activo la mitocondria tiene un metabolismo aeróbico. Entonces, de alguna manera, cuando yo activo la mitocondria, quito recursos a ese sistema inmune que está inflamando permanentemente. Es decir, actuar sobre la mitocondria es una de las bases comunes para quitar recursos al sistema inmune para esa película universal de la patología crónica. ¿Cómo actúa sobre la mitocondria? Con intervenciones basadas en la evolución. ¿Cuáles son esas? Los estímulos horméticos. Hipoxia intermitente, ejercicio intermitente, exposición intermitente al frío, exposición intermitente al calor. Ya luego hablamos de alimentos fermentados. Fijaros qué interesante, estrategias de tribu, de clan. Luego hablaremos un poquito de esto, de la oxitocina y de lo importante que es sentirse vinculado, el sentido de pertenencia, la conciencia ecológica, ritmos circadianos, ayuno intermitente, restricción calórica, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Adversidad. Eso te va a actuar sobre la mitocondria y te va a quitar recursos al sistema inmune. Muy interesante. Bueno, y de integrar estos dos conceptos, de integrar lo que es la hormesis y el electroma, que es un concepto que ahora hablaremos aquí. El electroma es la suma de cargas iónicas y cargas eléctricas que forman parte de todo ser vivo, desde el citoesqueleto hasta niveles macroscópicos, y la hormesis, que ya lo hemos comentado, pues sumar ambas es lo que llamamos hormesis eléctrica, ¿no? Que lo que hacemos es hacer cambios en los parámetros clínicos, en la intensidad, en la frecuencia, en la duración del estímulo, bueno, provocando una adversidad desde la corriente, porque también la corriente es algo del electroma que va muy unido a nuestra programación genética. Entonces, mediante la corriente genera esa pequeña dificultad al sistema para empujarle a que haya una mejor adaptación, ¿no? La hormesis eléctrica aplicada en ENA se convierte así en un puente entre la bioelectricidad ancestral del electroma y la capacidad evolutiva de adaptación que define nuestra fisiología. Y esto es lo que hacemos nosotros en consulta, ¿no? Y en los cursos. No solo poner 10 minutos de Accutane, sino luego hacer cambios para empujar al sistema a esta dificultad, a esta adversidad, para que a partir de ahí haya mayor flexibilidad metabólica y mayor adaptación. Vale, entonces, bueno, vamos a hablar de dos cositas últimas, que son la vitamina D, la oxitocina y luego cómo actuar sobre la piel con dos consejos de estilo de vida muy sencillitos. Y luego vemos un par de vídeos y a dormir. Entonces, bueno, la vitamina D, ¿por qué hablo ahora de la vitamina D? Porque la vitamina D se produce en la piel. Y sobre todo quería dar dos, no quiero entrar en conflicto ni generar aquí un debate que nos alargue mucho, pero sabéis que hoy en día hay muchísimas personas, muchísimos médicos sobre todo, que desaconsejan tomar el sol. Y creo que no hay nada más peligroso que no tomar el sol. Por supuesto, nadie te dice que estés 4 horas en una playa a las 2 de la tarde en pleno mes de agosto. Como repetíamos antes, no hay cosas buenas ni malas, sino dosis. Pero la exposición intermitente al sol es fundamental para nosotros como especie, sobre todo para la vitamina D, que ya luego veremos que no es una vitamina, que realmente es una hormona y cómo interactúa a nivel de sistema inmune y a nivel sistémico. Y fijaros también lo importante que es que se forma a partir del colesterol. Por eso, mucho cuidado también con las personas que están tomando pastillas para el colesterol, porque sí, porque no... Porque yo no soy nadie para dudar de los médicos, pero hay veces que se mandan pastillas de colesterol porque el paciente no hace caso con los alimentos, por el estilo de vida y como preventivo casi, ¿no? Pues la vitamina D se forma en la piel a partir del colesterol. Entonces, bueno, poquito a poco ir dando esa información y que el paciente vaya haciendo cambio en su estilo de vida para que los niveles de colesterol se vayan normalizando, por así decirlo, y sea el médico el que quite la medicación que tiene que tomar. Nosotros no somos nadie, no somos médicos para poner o quitar pastillas, pero sí dar información que a veces puede estar un poco en desajuste con nuestro genoma y con lo que es fisiológico. ¿Vale? Entonces, fijaros las funciones de la vitamina D, para lo cual es fundamental el sol y la piel. Modulación del sistema inmune, integridad de barreras corporales, funciones sistémicas como absorción de calcio, fósforo, función muscular, prevención de enfermedades autoinmunes. Bueno, con la vitamina D podríamos hacer un webinar de 5 horas si quieres, pero vamos, muy resumido. Ahí tenéis artículos
un poco lo mismo que hemos dicho, del sol, de alimentos, suplementos, del colesterol. Vale. Y luego quería hablar también un poquito, muy brevemente, de la oxitocina. Lo importante, ya que estamos hablando de piel, de lo que es el contacto piel con piel, ¿no? Del tacto social, como viene ahí, ¿no? Entonces, la oxitocina no solo es la hormona del amor. Fijaros cómo este artículo del 2025, la oxitocina facilita el comportamiento lúdico inducido por el tacto humano en ratas. Mediante técnicas genéticas y farmacológicas, los doctores identificaron que la activación de neuronas, la liberación de oxitocina potencia la respuesta de juego a los animales cuando son acariciados. Se llevó una mayor liberación en el cerebro durante estas interacciones táctiles, lo que sugiere un circuito neuroendocrino que vincula el contacto afectivo con el comportamiento social. Fijaros lo importante. La oxitocina también está muy vinculado con la sed, con el vínculo y con el sentido de pertenencia, con la fertilidad. ¿Cómo se trabaja la oxitocina? Pues bueno, hay bastantes estímulos horméticos como pueden ser la sed, pero sobre todo aquí, que ahora que estamos en piel, fijaros, el contacto físico afectuoso, como abrazos o caricias, se asocia con niveles más altos de oxitocina. Esta relación fue especialmente fuerte cuando el contacto provenía de personas cercanas. Fijaros lo importante de, no solo como terapeutas, porque es verdad que lo comentamos también mucho en el curso, ¿no? El sensual touch que se dice, ¿no? El contacto físico afectuoso, pues como paciente terapeuta, pues lo mismo no es lo más apropiado por el contexto, ¿no? Pero que no olvidemos esto en nuestro estilo de vida, ¿no? Que sobre todo a partir de la pandemia nos tocamos menos, abrazamos menos y fijaros que es neurofisiología, lo importante de la piel, ¿no? No solo cuando una madre da luz a su hijo, la madre y el padre con el niño, ¿no? Como somos seres sociales y necesitamos este contacto físico, este contacto piel con piel y fundamental la oxitocina, igual que la vitamina D para trabajar la piel. Vale, y luego lo último que vamos a hablar es del streptomyces para trabajar la piel también como estilo de vida y de, la fotobiomodulación para terminar, que es luz roja. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar la piel, que no sé si habéis visto algunas salidas de grupos que hacen pues retiros o salidas horméticas, que es exponerte a estresores, como he dicho, ¿no? Puedes irte a bañar en agua fría, hacer hipoxias, hacer hipercapnias, hacer actividades grupales. Entonces, para trabajar la piel se trabaja con el streptomyces, que es una bacteria, como viene aquí, fijaros, pues, presencia en el suelo, donde desempeña un papel fundamental en la descomposición de la materia orgánica y el ciclo de los nutrientes. Estas bacterias poseen la capacidad de producir metabolitos secundarios, lo que le confiere una mayor ventaja adaptativa. De hecho, es el microorganismo más antiguo en la humanidad. Tiene capacidades, además, de captar oxígeno de otras plantas. ¿Y dónde está presente el streptomyces, esta bacteria? Pues como viene aquí, en la tierra, en la maleza de la montaña, en el barro. Entonces, lo que se hace cuando en salidas horméticas es irte a la montaña en grupo y untarte de barro para exponer a tu microbioma de la piel a este estresor que le conecta con lo que realmente somos como especie, ¿no? Fijaros, como estas bacterias producen una amplia variedad de metabolitos con propiedades antimicrobianas y antifúngicas. De hecho, de aquí viene el concepto de streptomicina. Pueden solubilizar nutrientes inaccesibles para la planta, como el fósforo y el hierro. Bueno, fundamental, fijaros que además son consejos súper fáciles, que es, oye, vete de vez en cuando a dar un paseo a la montaña y úntate un poquito de barro, de hierba de la montaña en tu piel y, con todo lo que hemos comentado de la piel, ¿no? Como órgano neuroinmunoendocrino y conectando con lo que somos como especie. Ahí tenéis los artículos, ahí tenéis bastantes artículos del streptomyces. Producen pigmentos con propiedades fotoprotectoras, o sea, fijaros, para reforzar la defensa de piel contra la radiación ultravioleta, capacidad antiinflamatoria, moduladora de la respuesta inmune local, o sea, de verdad que son además artículos súper recientes y como siempre decimos que parecen consejos de estilo de vida, entre comillas, raros, ¿no? De decir, ¿cómo le voy a recomendar a un paciente? Incluso seguramente que alguno lo estáis pensando, ¿no? ¿Cómo me voy a ir a la montaña yo ahí a untarme en barro? Esto parece una secta, ¿no? Y yo también personalmente lo he pensado cuando lo hacía con algunos compañeros de PNI, pero luego cuando empiezas a estudiar todo lo que hay detrás y lo fácil y lo accesible que es, y no hay nada que perder, o sea y está muy justificado, todo lo que hemos hablado de la piel. Vale, y luego está la fotobiomodulación, que también está muy de moda ahora en fisioterapia, pues por los aparatos o la maquinaria que hay pues no sé lo que cuestan, pero bastante caro. Pero bueno, aquí podríamos hablar desde el infrarrojo hasta la fotobiomodulación más evolucionada, ¿no? Tanto a nivel
dinero como a nivel de tecnología. Entonces, sobre todo lo que tenéis que ver de la fotobiomodulación, que es exponer a luz roja o a luz infrarroja la piel, es actividad mitocondrial, que ya hemos hablado que lo que sea mitocondria activa metabolismo aeróbico y eso te va a quitar recursos al sistema inmune. Fijaros, trastornos musculares, neurológicos, disminuye los marcadores de fatiga, reduce el daño oxidativo, que va muy unido a lo que es el dolor crónico, la oxidación. Bueno, fijaros, actuación sobre cómo reduce citoquinas proinflamatorias, como el TNF-alfa, la interleuquina 6. Bueno, es una barbaridad lo que hay de evidencia sobre la luz infrarroja. Que si alguien tiene el infrarrojo típico que se compró después de terminar fisioterapia y lo tiene ahí abandonado, pues ¿por qué no poder utilizarlo a la vez que estoy haciendo una terapia manual, una técnica con aguja? Bueno, ahí tiene el efecto sobre la mitocondria, sobre el ATP, sobre el antioxidante natural y al final la vía de entrada en la piel. Por eso estamos hablando ahora de ello. Vale. Y luego esto es un artículo que puse el otro día, que también al final de alguna manera te relaciona con la piel y quería también rescatarlo un poco como final antes de ver los dos vídeos que tenemos, que es los sangrados y sus beneficios. Esto además fue a raíz de una pregunta que me hizo un amigo y a partir de ahí me puse a investigar un poquito y él me dijo, ¿no? que pues también está muy en este mundo y leyendo e investigando y me comentó el tema de que hay estudios que hablan de por qué las mujeres, por tener la menstruación, es decir, por tener un sangrado menstrual periódico, tienen mayor esperanza de vida que los hombres, que eso va asociado a menor riesgo de patología cardiovascular y demás, y que cada vez hay más estudios que hablan que tener métodos de sangrado periódicos aumenta la esperanza de vida al disminuir el riesgo cardiovascular, ya sea con donar sangre, por ejemplo, o técnicas más médicas como la autohemoterapia, que ahí es verdad que luego se vuelve a reinyectar la sangre de la misma persona, o técnicas más tradicionales, porque por ahí es por donde lo voy a enlazar yo, que son la microsangradura, la ventosa o las técnicas de medicina china, incluso ancestrales, ¿no? La hemoterapia, que se llama, las técnicas humorales. Fijaros, la donación de sangre ha sido propuesta como un mecanismo para equilibrar niveles de hierro, reducir viscosidad sanguínea y mejorar la salud cardiovascular a largo plazo. Disminuye el hierro corporal y el estrés oxidativo, mejora la presión arterial, el perfil lipídico y la fluidez sanguínea, menor riesgo de patología cardiovascular. Conclusión evolutiva. Desde una perspectiva evolutiva, la menstruación puede considerarse una autodonación biológica recurrente que favorece la longevidad al prevenir hemocromatosis y estrés oxidativo. La donación voluntaria de sangre replica ese efecto protector en la población general, aunque los mecanismos, pues con lo de siempre, ¿no? Pues, por supuesto, hace falta más estudio. Pero hay un artículo muy, muy interesante que habla de cómo a partir de la menopausia, aquí, cómo a partir de la menopausia, que ya se pierde la capacidad para menstruar, vuelven a subir los niveles de hierro y vuelve a aumentar la capacidad, la predisposición a patología cardiovascular y mayor capacidad de oxidación. Muy interesante. Entonces, bueno, ¿por qué no podemos trabajar con microsangraduras, con lancetas tradicionales, con martillo de 7 puntas que trabajamos sobre la piel, por ejemplo, para cicatrices, pero no solo para cicatrices, sino estamos hablando de todo la importancia de la piel, o con ventosa, con o sin sangrado previo, ¿no? Entonces, simplemente, yo no son técnicas que utilice todos los días, pero ¿por qué están tan mal vistas? Si al final estamos haciendo algo que cada vez está más en auge en psiconeuroinmunología o en medicina de estilo de vida, que es, de alguna manera, favorecer el sangrado periódico del cuerpo controlado para normalizar niveles de hierro, disminuir la oxidación y prevenir patología cardiovascular. Vale, y eso es un poquito... Vale, te voy a poner, antes de que os dé paso a las preguntas, un par de vídeos cortitos. Bueno, no son tan cortitos, pero vamos a ver el de cicatrices primero. Ahí está. Creo que se ve. Vale, cicatrices. La idea de la cicatriz es... Si no se ve, me decís, ¿eh? Vale, fijaros cómo insertamos la aguja. Perdona, Juan. ¿Se ve? Ahora mismo creo que está como bloqueada la imagen, aunque sí se escucha. Es esta, entonces. ¿Ahí? Eso es. Vale. Sí. Gracias. Vale, fijaros la inserción de la aguja, cómo va subdérmica, de lado a lado, rodeamos la cicatriz, claro, longitudinal,
transversalmente y luego en oblicuo. ¿Vale? Fijaros. Quedan enfrentadas las agujas. Ahora iremos en oblicuo, como, bueno, dependiendo del tamaño de la aguja, se pueden poner entre 4 y 8 agujas. Subdérmica rodeando la aguja, con todo lo que hemos hablado de trabajo sobre fibroblasto, matriz extracelular. Ahora, cuando están todas puestas, ahí, fijaros, ese es el enroscamiento. La gran técnica de manipulación manual de la aguja en la que se actúa más sobre el fibroblasto y ahora cuando estén enroscadas las agujas, se tracciona. Ahí estoy enroscado. Ahí está. Ese es el trabajo sobre el fibroblasto, la matriz extracelular, la elastina, todos los aferentes sensoriales que comparten matriz extracelular con el fibroblasto. Fijaros, y lo vamos haciendo por pares de agujas. Enroscamos y traccionamos. Ahí está. Lo podemos repetir varias veces, 3 o 5 veces. Y después, cuando lo hemos trabajado, ponemos la corriente. Y las unimos normalmente también así en espejo, las que están enfrentadas. Como van subdérmicas y no ha provocado ninguna respuesta motora, pues normalmente lo trabajamos a 80 Hz. Lo que os decía antes, ¿por qué tengo que elegir hacer manual solo o eléctrica? Pues hago una parte manual, hago una parte eléctrica, incluso luego podría hacer aquí martillo de 7 puntas, para estimular a nivel, generar como microsangrados para activar el sistema inmune y todo lo que hemos comentado. Bueno, muy interesante. Vale. Y luego el otro vídeo que tenemos es el del guante, que le tenemos por aquí. Guante, ahí está. Bueno, este es un vídeo de 26 minutos. No vamos a ver los 26, pero simplemente para que veáis las diferentes opciones de trabajar con el guante. El guante va conectado a un TENS, que da igual cuál sea, cualquier TENS. Pongo un parche, puedo trabajar también con 2 guantes, o 2 guantes y 2 parches. Luego hay multitud de efectos. Ahí estoy trabajando sobre el punto gatillo y a la vez hay una contracción muscular. Fijaros, aquí estoy dando unas manos cruzadas, pero a la vez hay una contracción a 2 hercios o a 5 hercios o a la frecuencia que yo estimule. Puedo poner, por ejemplo, el parche a nivel segmentario. Imaginaos que aquí quiero trabajar el esfínter de Oddi o el ciego para un problema intestinal. Pues puedo trabajar a nivel manual y tener el parche en T12, L1, L2, que es donde procede inervación ortosimpática del intestino grueso, por ejemplo. Puedo hacer una técnica telescópica para una cervicobraquialgia teniendo el parche en el axilar, en el deltoide medio, y haciendo una tracción mantenida del miembro superior. Puedo hacer una técnica para el túnel carpiano, el nervio mediano, puedo poner el parche en pericardio 6, por ejemplo, o como lo queráis entender desde el punto de vista acupuntural o más anatómico, y hacer una técnica que supone hacer una flexión dorsal y cómo abrir el espacio del túnel carpiano, ¿no? Y mantener esa tracción, que es una técnica de inducción miofascial, pero a la vez con 2 hercios, por ejemplo, o con 8 hercios o con 80, según la finalidad que yo quiera buscar. Esto, por ejemplo, la técnica más mecánica para el dorsal escapular en un punto que es intestino delgado 16, en el escaleno medio. Puedo poner el parche en el angular, que también es el nervio dorsal escapular, intestino delgado 14, y con el guante veis que tetaniza y relaja. Yo tengo ahí un programa que hace modulación de frecuencias. Entonces puedo hacer una fricción o una técnica mantenida de inducción y a la vez tener la corriente puesta. Esto es lo que hacemos con el guante. Integrar conceptos de terapia manual, sean más mecánicas o más fijas o más dinámicas, junto con el estímulo eléctrico, y ahí va cambiando de frecuencia. Ahí puedo trabajar a nivel también de la cara, para el trigémino, hacer una técnica bilateral. Fijaros cómo estoy haciendo una inducción de los maseteros y a la vez hay una contracción muscular. Ya no solo pongo el enfoque en el masetero, ¿no? Ya estoy trabajando la rama mandibular del trigémino y lo estoy trabajando a 2 hercios, que tiene ciertos mecanismos neurofisiológicos que lo vemos en el curso. Ahí estoy haciendo una inducción suboccipital, trabajando bilateralmente con 2 guantes a nivel de suboccipital, en el puente miodural, y tengo puesto 2 parches en la zona del trapecio, por ejemplo. Y puedo hacer cambio de frecuencia. Entonces estoy trabajando la parte mecánica de la terapia manual con la parte eléctrica de lo que vemos en el curso, del electroma. O una técnica más de fascia anterior para la parte emocional, para trabajar el nervio vago. Bueno, ahí se abre un poco la veda en función de las técnicas, una inducción del esfenoides.
Bueno, esto es sobre todo conocer la herramienta y en función de vuestro conocimiento de terapia manual e invasiva, poder integrarlos. Y bueno, creo que por mi parte ya he hablado mucho. No sé si hay preguntas. Está 1 hora hablando, en la media más o menos de lo habitual. Entonces, si tenéis alguna duda en comentarios, la leo y la intentamos resolver con gusto.